Hola, Dios te bendiga. Qué bueno poder estar nuevamente en contacto a través de este medio, siguiendo la palabra del Señor. Ahora vamos a ir al libro de Segunda de Samuel, el libro de Segunda de Samuel, al final del libro, que también es el final de la narrativa de la historia principal de estos dos libros. Primera y Segunda de Samuel enfocan su mirada en la vida del gran rey David. Dice la palabra que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Mira, qué título más grande. Un hombre conforme al corazón de Dios. Yo creo que hasta la fecha no se ha levantado ni un hombre con ese título, pero David lo tuvo. Por eso Jerusalén es conocida también como la ciudad de David. Al presente, la bandera de Israel y el símbolo que identifica al pueblo israelí lleva en su centro lo que se conoce como la estrella de David. Aunque David no lo haya utilizado, pero esta nación tiene a David dentro de su corazón de una manera muy importante. Algo todavía más grande. El Hijo de Dios, Jesucristo, es conocido también como el Hijo de David. Mira, qué cosa más grande. Un hombre conforme al corazón de Dios, pero al mismo tiempo un hombre imperfecto, tan imperfecto como tú y como yo. No es una excusa para ser débil, pero sí es una razón para nosotros entender y saber que cuando tú y yo venimos a los pies del Señor, cuando tú y yo venimos y ponemos nuestra confianza en Él, entregamos nuestro corazón a Él, venimos a Él, ciertamente esas debilidades humanas, esas características muy de nosotros permanecen. Y es precisamente en esas debilidades en donde el Señor quiere manifestarse, en donde el Señor quiere hacer cosas grandes con nosotros. Y eso pasó con David. Y quiero que vengas conmigo al capítulo 24 de Segunda de Samuel. Capítulo 24 de Segunda de Samuel, en donde se nos narra el segundo de los 2 episodios en la vida de David en donde pecó. La palabra nos registra 2. Uno, el que todos conocemos, probablemente del que más se habla, cuando David puso su mirada en aquella mujer que no era de él, y tuvo relaciones con ella siendo rey, y luego después de eso asesina a su esposo, Urías. Todos recordamos la historia de Urías y Betsabé. Pero al final de su vida, al final del tiempo en el cual le permitió el Señor servir, también David cometió otro pecado. Ahora, el primer pecado de David con Urías y su esposa fue un caso evidente. Fue un caso evidente en donde era claro el pecado que era un secreto a voces en Jerusalén. Todos sabían que el rey se había acostado con esta mujer y había matado a su esposo, y todos lo sabían, nadie decía nada porque era el rey, hasta que el profeta le declaró a David su pecado, y bueno, todos conocemos la historia, él se arrepintió. Ahora, este segundo pecado, en el capítulo 24 de Segunda de Samuel, vemos a un David en donde su pecado no fue tan evidente, no fue tan obvio, no fue tan grande, sino que es el pecado que algunas veces y muchas veces ataca a aquellos que estamos caminando con el Señor por ya mucho tiempo. Estamos caminando con Él, queriendo agradarle, pero el enemigo, como nunca duerme, llega a la vida de ese creyente y pone en su corazón un sentimiento que va en contra del Señor. Y ese sentimiento siempre empieza con algo que todos sabemos y conocemos, que es el orgullo. El orgullo es precisamente la base fundamental para cuando el ser humano peca. El orgullo. Entonces, el orgullo humano es la raíz de toda posibilidad de pecar. Entonces, es ahí donde entró en el corazón de David.
y todos conocemos la historia, mandó a hacer un censo en donde él quería saber cuánta gente tenía en todo su territorio. Y cuando leemos el informe, vemos que el informe que se les da es en cuanto a los hombres guerreros que él tenía en su nación. Ahora, Joab, su general, le dice: David, ¿para qué vas a hacer esto? El problema no era lo que estaba haciendo, porque no era el hacer un censo malo, al contrario. Todo gobernante y toda nación necesita hacer censos de vez en cuando. El problema no era el censo en sí, el problema es lo que había en el corazón de David. En el corazón de David lo que había era un orgullo, y ese orgullo entonces era la manifestación de dónde estaba poniendo David de aquí en adelante su confianza. Joab le dice: David, que el Señor te dé 100 veces más de lo que ya tienes. Y ese es el punto importante, porque todo lo que David tenía era porque Dios se lo había dado. Pero en el momento en que David iba a poner su confianza en aquello que Dios le había dado, se separaba de aquel Dios que le había dado todo. Ese era el problema. Y Joab se lo declaró. Y mira, Dios es bueno. Cuando nosotros empezamos a ir por la dirección incorrecta, cuando empezamos a ser seducidos por el pecado, cuando el orgullo empieza a hacer nido en nuestro corazón, Dios es bueno y pone en nosotros, hombres y mujeres, la palabra misma, pone en nosotros para que escuchemos y nos arrepintamos del mal que queremos hacer. La palabra aquí en este capítulo 24 nos dice que David no se arrepintió, sino que dice que su palabra prevaleció sobre Joab y sus generales. Es decir, ciertamente hubo un tiempo de tensión, de discusión, en donde la palabra del rey prevaleció. Es decir, a pesar de que le advirtieron que no lo hiciera, permaneció. ¿Cuántas veces nosotros el Señor nos envía mensajeros, nos envía maneras en que nos dice: hijo, hija, no haga lo que estás haciendo? Pero nosotros persistimos y pecamos. Cuando terminó el censo y le dieron los resultados a David, dice la palabra que le pesó a David haber hecho lo que había hecho, y dice que se arrepintió. Y estamos completamente seguros que el Señor lo perdonará en ese momento, pero los resultados permanecieron. Las consecuencias permanecieron. Mira, cuando tú pecas, cuando nosotros pecamos y pedimos perdón al Señor, tenemos que estar completamente seguros que el Señor nos perdona en el nombre de Jesús de Nazaret. Él nos perdona, pero las consecuencias permanecen. Entonces tenemos que enfrentarlas. En el caso de David, el Señor, a través del profeta Gad, le dijo: David, escoge 3 maneras en que quiera, una de las 3 maneras que quieras que yo te castigue. 7 años de hambre en tu pueblo, 3 meses de derrota frente a tus enemigos en el campo de batalla, o 3 días de plaga en tu tierra. Él identificó que en las 2 primeras había intervención humana, mano humana. Él dijo: no, prefiero la tercera, 3 días en plaga. La enfrentó porque prefiero estar y caer en las manos de Dios que en manos de hombres. Porque él sabía que en las manos de Dios, a pesar de estar recibiendo las consecuencias de su pecado, las manos de Dios siempre serían misericordiosas, a diferencia de las manos de los hombres, de la gente que es cruel. Y así fue. 3 días pasó, 70,000 personas murieron en la tierra. Pero cuando el ángel de Jehová estaba frente a Jerusalén, justo para destruir Jerusalén, el Señor dijo: basta. El corazón de David le dice al Señor: Señor, yo he tenido la culpa, es mi culpa, no la de estas ovejas. Si vas a castigar a alguien, castígame a mí. David se recordó quién él era. ¿Tú te recuerdas quién tú eres? ¿Tú te recuerdas? Mira, cuando el ángel de Jehová se pone frente a Jerusalén, Jerusalén era el corazón del pueblo de Israel. Era ese corazón donde el Señor tenía muchas cosas que cumplir, y realmente el Señor ahí se detuvo. Dios no quiere destruirte. Cuando el Señor te está atravesando por ese proceso, consecuencias de tu pecado, déjame decirte, puedes confiar que Él no te quiere destruir. Él te quiere enseñar, Él te quiere restaurar, Él quiere hacer de ti algo y alguien mejor. Y así fue, el Señor lo hizo. Dice la palabra de que luego el Señor le dijo: David, cuando se detuvo frente a Jerusalén, David, constrúyeme un altar en donde me adores. Y así fue. Y David compró por precio la era o el terreno de Arauna,
en donde el mismo Arauna, recuerden ustedes, era un cananita, era un jebuseo, un cananita. Le dice: David, no, tranquilo, no te preocupes, yo te regalo esta tierra. Mira, el enemigo, cuando tú estás en ese periodo de restauración, el enemigo va a tratar de desviar lo que el Señor está tratando de hacer. No lo escuches. Y la manera en que el enemigo quiere hacerlo muchas veces es a través de hacernos fácil las cosas. Mira, el evangelio no es fácil, pero el evangelio es efectivo. Por lo tanto, cualquier proceso en el cual el Señor te esté atravesando en este momento, pásalo. Paga lo que tengas que pagar. Paga el precio que tengas que pagar para agradar al Señor. David dijo: no daré sacrificio que no me cueste. Mira, todo lo que es para el Señor va a costar, pero vale la pena. Y qué lindo, porque en ese terreno en donde David compró y ofreció ese sacrificio, en ese mismo terreno se construyó el templo que más adelante su hijo Salomón iba a construir. Mira, el Señor quiere hacer grandes cosas, pero tienes que obedecerle. Tienes que vivir tu vida al modo de Dios, no al modo tuyo. Y el Señor entonces hará cosas grandes. Yo te invito a que pongas toda tu confianza en el Señor. Y si pecaste, arrepiéntete. El Señor te perdona. Pero ese pecado va a tener consecuencias. Enfrenta las consecuencias en el nombre de Jesús. Ponte en las manos del Señor. Y déjame decirte, a pesar de eso, a pesar de nuestros errores, el Señor hará cosas grandes contigo. Que Dios te bendiga. Que la paz del Señor esté contigo hoy y siempre. Hasta la próxima.